Buenas noches, ingeniero y equipo. Esta, este día les hablaremos un poco acerca de la fricción en cuñas, tornillos y chumaceras. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar a los miembros del equipo. Tenemos a René Díaz, Tania Bernardiño, Mario Argueta, su servidor, Alexis Martínez, Luis Valdés y Jonathan Ponce. Entonces, para ahondar un poco acerca del tema, la fricción es un fenómeno clave en ingeniería mecánica que afecta el diseño, eficiencia y durabilidad de componentes como cuñas, tornillos y chumaceras. En las cuñas la fricción permite su estabilidad, pero también puede reducir la eficiencia en la transmisión de fuerzas. En los tornillos influye en el esfuerzo de accionamiento y en su capacidad de bloqueo. En las chumaceras, aunque se busca reducir la fricción, sigue presente y debe controlarse mediante una adecuada lubricación. Esta investigación ahondará un poco acerca de todos estos principios de las cuñas, las chumaceras y los tornillos. Ahora mi compañera Tatiana hablará un poco más acerca de nuestros objetivos. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. El objetivo general es analizar el comportamiento de la fricción en cuñas, tornillos y chumaceras, estableciendo su impacto en aplicaciones industriales y procesos mecánicos, con el fin de comprender su influencia en la eficiencia y el desempeño de los sistemas mecánicos. Los objetivos específicos que nosotros creamos fueron dos. El primero consiste en estudiar las fuerzas y principios físicos que rigen la fricción en cuñas, tornillos y chumaceras, considerando el equilibrio estático, la distribución de cargas y los efectos de resonamiento en la estabilidad estructural. El segundo objetivo específico es analizar el impacto de la fricción en la eficiencia y resistencia estructural de los mecanismos, mediante cálculos y diagramas de cuerpo libre que permitan evaluar la transmisión de fuerzas en cuñas, tornillos y chumaceras. A continuación, mi compañero Mario les estará abordando más sobre el tema. Gracias. Ok, ya ahondando un poco más sobre el tema, las cuñas y la teoría de fricción. Primero, ¿qué es una cuña? Una cuña es una máquina simple que consiste de un prisma triangular. Sin embargo, ahondaremos un poco más de los diferentes usos de las cuñas, además de el objeto, ¿verdad? Usualmente las cuñas son de madera, de metal y son utilizadas para separar, ajustar o sostener objetos. Un ejemplo bien común que podemos ver de las cuñas es la que utilizamos para detener la puerta, ¿verdad? Eh, entonces, otro ejemplo podrían ser las hachas. Eh, Hablando un poco más acerca también de la fricción es la fuerza de resistencia al movimiento entre dos superficies. Por eso la cuña es bien útil al momento de tener la puerta. Ese es como el ejemplo más vago que podemos tener en cuña, pero es algo que nosotros podemos usar prácticamente a diario sin saber la lógica, la física y la ciencia que lleva atrás. Entonces, la fricción nos dice que eh, la fuerza de resistencia puede ayudar a facilitar o dificultar el movimiento. En el caso del tope de la puerta, como la cuña. En este caso, eh, aplicando la teoría de la fricción, esta dificulta el movimiento de la puerta, ya que una vez nosotros ponemos una cuña en la puerta, lo que ocurre es que puede venir viento, no la va a mover. Viene una persona a intentar moverla, puede que haya un poco de fricción y roce, sin embargo, no va a mover la puerta totalmente. Por el otro lado, cuando hablamos de facilitar el movimiento, tenemos las hachas, ya que debido a la forma de cuña que tiene la parte metálica de arriba de la hacha, facilita hacer un corte, ya que por la forma hace que el corte sea lineal y evita cualquier tipo de rebote al momento de hacer la fuerza. Otro ejemplo de que podríamos poner sería un cuchillo. Esto no, esto es como lo opuesto prácticamente a lo que hace una cuña, porque no sé si alguna vez ustedes han cortado un plátano, ¿verdad? Algo sencillito que podemos hacer cada noche prácticamente antes de cenar.
cuando intentamos cortar el plátano, es mentira que nos va a salir el corte prácticamente perpendicular. Siempre se nos va a ir por la resistencia que pueda haber con el plátano. Nunca va a salir parejo. Al menos a mí nunca me han salido de esa manera. Entonces, aquí como podemos ver, cómo la cuña sí ayuda bastante eh, al momento de hacer los cortes y la utilidad que esta tiene. Eh, Creo que también nuestro compañero hablará un poco más acerca de esto, pero algo que me pareció interesante acerca de las cuñas. Creo que les mencioné que en general estos serían como, por decir así, una cuña. Sin embargo, las cuñas tienen otro diferente tipo de uso. Por ejemplo, los ingenieros geotécnicos. Algo que me llamó la atención mientras estaba averiguando acerca del tema fue los taludes. Creo que todos hemos pasado por los chorros, sabemos qué ha pasado recientemente a nivel nacional en esa carretera, ¿verdad? Algo que de lo que me pareció interesante acerca de las cuñas es que no solamente son objetos físicos que podemos tener para detener la puerta o para cortar madera, sino que también este tipo de ingenieros utilizan las formas de las cuñas para identificar si va a haber un deslice por los rozamientos que hay en la tierra, ya que al momento de unirse las diferentes fracturas que pueda haber en un talud, ahí el ingeniero puede identificar si va a haber un deslave para poder hacer algo para detener ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad me pareció algo muy interesante como algo que tenemos en la casa para tener una puerta puede ser utilizado de diferentes maneras, incluso solo para ver si va a haber un derrumbe. Bueno, ahora mi compañero René hablará un poco más acerca del tema. Muchas gracias, Mario. Sí, aterrizando la teoría que nos menciona Mario, cabe mencionar que la fricción en las cuñas inclinadas basa de la fricción que se reduce de la fuerza necesaria para poder subir o bajar un objeto. Tal como lo mencionaba mi compañero anterior, esa fuerza se analiza en dos paralelos, que es el plano donde se ocupa la fuerza lineal y el plano donde se ocupa perpendicularmente, ¿verdad? Una cuña o un plano inclinado es una superficie inclinada con respecto a su horizontal. Quiere decir que tiene una fuerza que está en una pendiente y tiene una fuerza que está más allá de la fuerza que necesita para poder, en todo caso, dependiendo del ángulo de la cuña, que más adelante lo vamos a ver en un pequeño ejercicio, si difiere o no el ángulo necesario para poder pasar de un lado a punto A a un punto B. Podríamos decir que, por ejemplo, en un problema ya directamente de cuñas, pasándonos a una parte más práctica, podríamos decir lo siguiente. Solo permítame. Sí, podríamos decir que un objeto, un bloque, ya sea de 10, 15 o 5 kilogramos, que está sobre una cuña, de un ángulo que es perfectamente sin fricción, de 30, 45 o 50 grados, podríamos determinar que se mantiene un bloque en equilibrio. ¿Por qué? Porque al ser la fuerza equivalente a la masa por la gravedad, más el ángulo que tenemos, que actualmente en este ejemplo vamos a tomarlo como un ángulo de 30 grados, necesitaríamos una fuerza Newton de 24,52 Newton, valga la redundancia, para poder mantener la cuña estable y que esta cuña en un ambiente inclinado se mantenga sobre su eje, ¿verdad? Utilizaríamos el mecanismo de la fórmula de un equilibrio en el cual podríamos determinar cuánto es, dependiendo del ángulo, la fuerza que necesitamos en Newton para poder balancear dicha carga, ¿verdad? Podríamos abonar más en el tema de las aplicaciones en cuanto a la ingeniería, que fácilmente lo podemos determinar en diferentes circunstancias, perdón. Podríamos determinar que la aplicación de la energía puede solucionar en cuanto a motores, en cuanto al tema de ramplas, en cuanto al tema de tolvas, en cuanto al tema de maquinaria, pero básicamente lo que nosotros tratamos de enfocarnos en el tema de las cuñas es la facilidad, como lo mencionaba un compañero Mario, que es el tema de qué tan fácil es la ingeniería en cuanto a nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, enfocarlo en una cuña puede ser tan sencillo el hecho de poder sostener una puerta, el hecho de poder cortar un plátano, el hecho de poder tener un eje en el cual nosotros podemos indirectamente proporcionar una energía que pueda cortar o delimitar cualquier superficie, ya sea esta blanda o dura, ¿verdad? Podríamos pasar a una aplicación en ingeniería, que este es también otro tema que nosotros indagamos en cuanto al cuñas y en cuanto a las inclinaciones, que es nuestra siguiente diapositiva.
que podríamos fácilmente determinar que esto en efecto se puede ver en nuestro día a día y también más allá en una simulación de motor, en una tolva, en una maquinaria que son estrictamente necesarias para poder cumplir sus funciones básicas, como el cálculo de estructuras inclinadas, como la parte de ingeniería arquitectónica, también de ingeniería industrial y también una ingeniería que carga acerca de los sistemas de desagüe y contracorriente y también la descarga automatizada que también depende de algún tipo de ángulo para poder determinar cualquier tipo de superficie que se quiera maniobrar, ¿no? Fácilmente podríamos ahondar mucho más en este tema que realmente nos pareció muy interesante como grupo, pero para no alargar nuestra exposición, quizás le voy a dar la palabra a nuestro compañero Luis, que nos va a ampliar un poco más acerca de las cuñas. Bueno, sería de las chumaceras. Bueno, saludos. Sí, un momento. Las chumaceras permiten que un eje gire de forma estable, pero al haber contacto con el cojinete se genera fricción. Esta fricción puede causar calor y desgaste, por eso es importante entenderla. Aquí influye la carga aplicada y se usa lubricación. Son muy comunes en motores eléctricos, en bandas y todo tipo de maquinaria industrial. Y verdad, como podemos ver en la diapositiva, las chumaceras son soportes que permiten el giro de un eje con estabilidad. La fricción ocurre en la superficie de contacto entre el eje y el cojinete de la chumacera. Esta fricción depende del material, la carga y si hay lubricación. Y son esenciales en sistemas rotativos, como ya había mencionado, en ventiladores, motores y bandas transportadoras. El ejemplo más común, ¿verdad? Son los ventiladores. Bueno, tenemos un ejercicio que los datos son ¿verdad? En este ejercicio simple calculamos la fuerza de la fricción en una chumacera sin lubricar, la carga que soporta el eje de 250 newtons, el coeficiente de fricción es de 0.15 como podemos ver en los datos, y multiplicamos ambos y obtenemos 37.5 como podemos ver en el cálculo, y ahí podemos ver la fórmula también. Esta fuerza es la que se opone al movimiento del eje. Y bueno, aquí también estamos comparando lo que es una chumacera lubricada versus no lubricada. Cuando no está lubricada, la fricción es alta, 37.5 newton, lo que genera más calor y desgaste. Al lubricarse, el coeficiente baja a 0.02 y la fricción también a solo 5 newtons. Como podemos ver, es una gran diferencia de más de 30 newtons. Esto mejora la eficiencia del sistema y alarga la vida útil de la pieza, ¿verdad? Y esto es bastante importante en, ¿verdad? En ingeniería industrial, en los mantenimientos de las máquinas. Por ejemplo, hasta el mismo vehículo necesita aceite, necesita lubricación, porque si no, como dicen que se destruye a sí mismo con el calor y la fricción. Y aquí podemos ver también un diagrama sobre la chumacera. Y bueno, seguimos con Tania, con fricción en tornillos. Gracias, compañero. Bueno, la fricción en tornillos es un fenómeno fundamental en la mecánica estructural, ya que influye en la eficiencia del apriete y la resistencia de las uniones. Se genera por la interacción entre las roscas del tornillo y la superficie del contacto, afectando el toque necesario para apretar o aflojar el tornillo. Hay diferentes tipos de fricciones en los tornillos, los cuales les vamos a hablar de cuatro. La primera es la fricción en la rosca. Se produce entre las roscas del tornillo y la tuerca. La rugosidad de la superficie y el material influyen en el coeficiente de fricción. También la fricción de la cabeza del tornillo. Ocurre entre la cabeza del tornillo y la superficie de apoyo. Esta fricción contribuye a la resistencia total del sistema. Luego está la fricción estática y dinámica. La fricción estática es la resistencia inicial al movimiento, mientras que la fricción dinámica es la resistencia durante el desplazamiento continuo. De último, tenemos la fricción con lubricación. La aplicación de lubricantes reduce la fricción y mejora la eficiencia del apriete. Hay diferentes factores que afectan la fricción en los tornillos.
Entre esos materiales está el tipo de material que tendría siendo el acero, el aluminio, el bronce, etc. Está la presencia de lubricantes como grasa, aceite, recubrimientos, los tipos de rosca, rosca fina o gruesa. Luego el acabado superficial de las superficies de contacto. Los tornillos son materiales, por así decirlo, o materias que los encontramos al día en casi que en todo nuestro alrededor, porque son herramientas necesarias para la creación de nuevos objetos. Por ejemplo, en el ensambleado de una PC, en el ensambleado de un escritorio, todo ese tipo se utilizan los tornillos. Entonces, la importancia de esto en nuestro entorno es sumamente amplia. Bueno, que continúe el compañero Alexis, que gusta con unas fórmulas al respecto de las tornillas. Muchas gracias, compañera. Sí, yo les hablaré entre la relación que existe entre el torque y la tensión de un tornillo. Pero antes me gustaría retomar algunos de los puntos hablados anteriormente, como lo es el lubricante. El lubricante afecta principalmente en la fricción de los tornillos, reduciéndolo, ya que la lubricación disminuye significativamente la fricción entre las superficies de las rocas, entre la cabeza del tornillo y la superficie de apoyo, lo que permite una mayor parte del torque, que una mayor parte del torque aplicado se transforme en fuerza útil, en lugar de perderse en fricción, perdón, ya que aproximadamente el 90% del esfuerzo aplicado se usa para vencer a la fricción y solo un 10% se convierte en tensión. Al lubricar, se reduce el coeficiente de fricción, mejorando la eficiencia de la transmisión del torque. La lubricación también previene la corrosión, facilitando el montaje, desmontaje y mantenimiento sin dañar componentes. En resumen, el lubricante reduce el coeficiente de fricción en las uniones roscadas, aumentando la eficiencia en la transformación del torque en fuerza. Y ahora sí, tendremos la siguiente fórmula, donde T equivale al torque aplicado, K equivale al factor de fricción o constante de torque, y F equivale a la tensión o carga del tornillo. Además, tenemos que D equivale al diámetro nominal del tornillo. En la siguiente diapositiva, gracias, tenemos algunos ejemplos prácticos, como lo son las prensas de tornillo. Estas son herramientas utilizadas en diferentes rubros, como les podrían ser la mecánica o la carpintería. Estas herramientas constan de un tornillo grande que gira manualmente, al que se le aplica una presión o un torque, mejor dicho, que se transforma en presión sobre una pieza de cualquier material. Gracias a la fricción entre las roscas, el tornillo permanece en posición y se mantiene constante. La presión que éste genera se transmite directamente a las piezas. Esa capacidad de bloquearse bajo carga se conoce como autofrenado. También tenemos los gatos mecánicos, los gatos de tornillo que permiten levantar vehículos mediante un mecanismo. Este mecanismo consta de un tornillo que convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal ascendente. La fricción evita que el tornillo baje accidentalmente bajo el peso del automóvil. A esto hay que añadir que estos dos ejemplos prácticos también pueden venir de la mano del uso del lubricante para facilitar el movimiento y el mantenimiento de estos artefactos. En la siguiente podemos ver un ejercicio que es el cálculo de par de apriete o torque. Entre los datos tenemos que la carga es de 500 newtons, la constante de fricción es de 0.2 y también tenemos la fórmula. Y si realizamos el cálculo tenemos que el resultado necesario
el torque necesario para cada tornillo es de 3 kilonewtons por metro. A continuación tenemos el siguiente compañero que presentará las conclusiones. Muchas gracias, Alexis. Sí, pues básicamente no nos queda más que decir que en cuanto a nuestra investigación en el tema de las cuñas, tornillos y chumaceras, nos permite comprender su importancia en el desempeño de tanto en la vida personal como en la vida empresarial y sobre todo en la maquinaria. Más allá de lo que nuestra investigación puede calcular o puede determinar, pues queremos darle las gracias como grupo por todo el conocimiento adquirido en esta materia y pues básicamente entender que la fricción y su comportamiento de las distancias, condiciones con la operación que nosotros manejamos en nuestro ambiente día a día es muy fácil de comprender dada la explicación que ya teníamos previamente. En ejemplos prácticos, los cálculos y las comparaciones que hemos realizado en nuestra investigación, pues nos dan la conclusión que en efecto, sin la mecánica básica del términos de cuñas, tornillos y chumaceras, pues el concepto como tal y como lo vivimos hoy, pues se nos dificultaría bastante porque no entenderíamos el hecho de cualquier ejemplo que hemos dado, ya sea desde la carretera de los Choros que vimos anteriormente, que es un tema que nos afecta en nuestro día a día, que hoy podemos comprender fácilmente por el tipo de investigación que hemos realizado, así como las maquinarias que en día a día generan tanto como las partes químicas como las partes mecánicas de todas las herramientas. No nos queda más que decirle gracias por el conocimiento adquirido y pues por nuestra parte ha sido un verdadero gusto llevar esta materia con usted.